El mundo que nació en la luz se cubría ahora con una sombra que no venía del cielo. Los hombres multiplicaron su saber, pero no su sabiduría. Multiplicaron ciudades, torres, metales, pero olvidaron el nombre de aquel que sopló vida en su nariz. La violencia no era ya un acto, era el lenguaje de la tierra. Donde había ríos, había sangre. Donde había campos, había ruina. Donde había familias, había traición. El más fuerte era rey, el más cruel, héroe. El justo, una burla. Y Dios miró, y lo que vio fue dolor, hombres entregados a toda imaginación de mal, corazones tan duros como el barro que pisaban. El aliento que él había dado, lo usaban para blasfemar. Las manos que él formó, construían ídolos. La tierra que él había bendecido, se convirtió en una tumba abierta. El mundo no solo se alejaba de Dios, lo rechazaba. Las generaciones que habían oído su voz, ahora se burlaban de su silencio. Y entonces, el cielo ya no pudo guardar su llanto, porque el corazón del hombre se había vuelto oscuridad. Desde lo alto, Dios miró la tierra que él mismo había moldeado con manos eternas, y lo que vio no fue solo desobediencia, no fue solo violencia, fue olvido. Los hombres ya no sabían de quién venían. Las generaciones se multiplicaban, pero su memoria de Dios se desvanecía como niebla al amanecer. En los caminos polvorientos nadie nombraba al Altísimo. En los hogares, las historias de la creación ya no se contaban. Las canciones, que una vez fueron himnos de gratitud, ahora eran gritos de poder, cantos de conquista. Y entonces, el Creador sintió dolor, no furia, no castigo impulsivo, dolor, como un padre que ve a su hijo perderse en caminos sin retorno, como un alfarero que ve su vasija elegida quebrarse en sus manos. No fue el cielo el que se quebró primero, fue su corazón. Aquel que había dicho, sea la luz, veía ahora que los hombres abrazaban la sombra como hogar. Aquel que había soplado vida en el barro, sentía ahora ese mismo barro alzarse en desafío. Y lloró, en silencio, lloró. No hubo tormenta, no hubo truenos, solo un dolor sagrado expandiéndose como un eco por todo el cielo. El juicio no nació del deseo de destruir, sino de la necesidad de preservar, porque si la maldad seguía creciendo, no quedaría semilla pura, no quedaría un solo latido alineado al bien. Como un jardinero que debe podar para salvar su viña, como un médico que debe cortar para salvar el cuerpo, así Dios, entre lágrimas invisibles, decretó el juicio, no por odio, no por abandono, no por capricho, sino porque el corazón de Dios ya no podía soportar más. Y en ese dolor empezó a buscar, entre toda la tierra, un corazón que aún latiera bajo su luz. Entre tantos rostros endurecidos, había uno que aún se volvía al cielo. Mientras la tierra gritaba por violencia y los hombres construían altares para sí mismos, había un hombre que caminaba distinto. Su nombre era Noé. No fue un guerrero, no fue un rey, no fue sabio a los ojos de su generación, pero su corazón era recto y su caminar era con Dios. Rodeado de burla, eligió silencio. Rodeado de orgullo,
eligió obediencia. Rodeado de sombra, eligió luz. Y Dios lo miró. Mientras todo lo demás dolía, mientras la creación entera parecía perderse, hubo un solo hombre que aún portaba el reflejo de lo sagrado. Noé trabajaba la tierra con respeto, amaba a su esposa, enseñaba a sus hijos el nombre olvidado. No alzaba la voz para ser oído, sino para orar en secreto. En la noche, cuando las ciudades dormían, Noé hablaba con el cielo, y cuando Dios escuchaba, no sentía ira, sentía esperanza, porque entre las sombras aún brillaba una llama que no ardía por orgullo, sino por fidelidad, y esa llama sería el inicio de un nuevo capítulo. Y entonces el silencio fue quebrado, no por el estruendo del cielo, sino por una voz que sólo un justo podía oír. Noé, el Creador, aquel que había formado la tierra con sus manos, habló. He visto la maldad de los hombres. Sus pensamientos son solo mal continuamente. La violencia cubre la tierra. Ya no hay verdad en sus labios, ni bondad en sus caminos. Me duele en el alma, y borraré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Silencio. Y Noé tembló, pero la voz continuó. No con sentencia, sino con propósito. Contigo haré un pacto. Construye un arca de madera fuerte. Harás compartimentos, la sellarás por dentro y por fuera. Medirá 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Cada palabra caía como piedra sobre el alma, precisa, ineludible. Porque he de enviar un diluvio de aguas sobre la tierra. Todo lo que respire, perecerá. Pero tú y tu casa, entraréis en el arca, y con ustedes 2 de cada especie. Macho y hembra vendrán a ti, para que vivan. Dios no gritó, no hubo rayos, solo la voz y el peso de la eternidad. Y Noé escuchó, y no discutió, no preguntó, solo creyó, y con el corazón ardiendo, empezó a obedecer. El cielo había hablado, y Noé obedeció. No lo hizo para entender, ni para convencer a otros, lo hizo porque creyó. Creyó aunque el sol brillaba igual que siempre, aunque la tierra no mostraba señales. Día tras día, el justo golpeó la madera, trazó medidas en el polvo, arrastró troncos con sus hijos, cortó, clavó, encajó. Mientras otros bailaban, él construía. Mientras otros brindaban, él se callaba. ¿Un barco?, decían riendo. ¿Aquí? ¿En tierra seca? Algunos lo rodeaban con curiosidad, otros con burla. Algunos lo imitaron solo para reír más fuerte. Pero Noé no respondió. Su fe era más fuerte que su voz. En las noches, caía al suelo con las manos adoloridas, pero cada mañana volvía a levantarse, porque Dios no le pidió comprensión, le pidió obediencia. Sus hijos lo seguían en silencio. Su esposa lo cuidaba sin exigir explicaciones. Cada clavo era un acto de fe. Cada tabla, una oración de madera. Nadie lo entendía. Nadie lo apoyaba. Pero el arca crecía. Con cada golpe,
una promesa tomaba forma, porque construir un arca sin lluvia es locura para el mundo, pero es fidelidad ante los ojos del cielo. Y así, sin alardes, sin reconocimiento, Noé siguió, día tras día, hasta que la obra dejó de ser sueño y comenzó a convertirse en refugio. El arca crecía, y aunque la tierra seguía en su rutina, algo cambió. Nadie lo notó, pero el viento comenzó a girar distinto. El aire se volvió más denso. El silencio ya no era vacío, era espera. Y entonces, los animales comenzaron a llegar. No hubo gritos, no hubo redes, ni trampas, solo pasos, uno a uno, en pares, en un orden imposible de inventar. Pájaros surcando los cielos, ciervos desde los bosques, felinos desde las piedras, bestias que jamás convivían. Ahora avanzaban juntas. Las aves descendían en espiral sobre el arca. Los reptiles reptaban entre las piedras. Los grandes caminaban lento. Los pequeños se deslizaban entre sus patas. Y nadie los guiaba, porque no era Noé quien los llamaba. Era Dios. Y la creación obedecía. Mientras el mundo seguía en su burla, la tierra respondía al Creador. Noé y su familia los recibían en silencio, sin palabras, sin miedo, porque entendían, esto no era un zoológico, era un pacto vivo, y los días se volvían distintos. Cada nuevo paso, cada ala, cada rugido, era un eco del cielo que se acercaba. Algo grande estaba por comenzar. Los días se cumplieron. El arca ya estaba lista. Los animales habían entrado. En silencio, 2 a 2, sin desorden, sin miedo. El interior, lleno de vida que aún no entendía lo que venía, pero obedecía. Afuera, el mundo seguía igual. Risas, negocios, gritos. Nadie creyó. Nadie, salvo 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos, y las mujeres que los amaban. Ellos entraron, no por miedo, sino por obediencia, y entonces la puerta se cerró, no por manos humanas, sino por la mano del cielo, una fuerza invisible, firme, irrefutable, selló el pacto, y el arca se convirtió en refugio. Afuera aún brillaba el sol, pero adentro se respiraba la eternidad, el sonido de la madera, el murmullo de los animales, el silencio de 8 almas, esperando. Y nadie más entró, no por falta de espacio, sino por falta de fe, porque hay momentos en los que Dios deja de advertir y comienza a cumplir. Y pasó un día, y otro. Nada cambió. El sol salió, el mundo siguió. Algunos decían, «¿Ven? Nada sucede». Otros, «¡Sal de ahí, Noé!». Pero Noé no respondió, hasta que el cielo dejó de ser cielo, una gota, luego otra, pequeña, silenciosa, luego más, y entonces la tierra tembló, las nubes se partieron, y las fuentes del gran abismo se abrieron. El agua brotó desde abajo, cayó desde arriba, rodeó desde los lados. El suelo no podía contenerlo, el cielo no lo detenía. Los hombres corrieron, las mujeres gritaron, los niños buscaban refugio. Pero el arca ya estaba cerrada, y no por Noé, sino por Dios,
porque la gracia había dado lugar al juicio, y el mundo que no creyó, ahora suplicaba. Pero ya no era tiempo de advertencias, era tiempo de cumplimiento. Y llovió 40 días y 40 noches, y lo que el hombre no quiso oír con palabras, ahora lo escuchaba en gotas. Y así, la tierra se rindió, las colinas desaparecieron, las ciudades se hundieron, todo quedó cubierto. Ya no hubo caminos, ni mercados, ni hogares, solo agua, un mar sin espuma, un cielo sin aves, solo el arca, flotando, en silencio, como un templo sobre las aguas. Dentro, Noé y su familia cuidaban de la vida. No sabían cuánto duraría, no sabían cuándo terminaría, pero sabían esto: Dios seguía con ellos, porque a veces fe no es avanzar, es flotar. Noé oraba, los animales dormían, el mundo guardaba silencio. No había ventanas para mirar atrás, solo obediencia y espera, porque cuando el juicio cae, solo la gracia puede sostenerte. Y el agua comenzó a bajar, lenta, silenciosa, como si la tierra misma volviera a respirar. El arca se detuvo, no con estruendo, sino con propósito. Encalló en lo alto, como una señal de que todo lo que viene debe comenzar desde arriba. Noé esperó días, semanas, y entonces soltó un cuervo. Fue y volvió. Luego soltó una paloma. Fue, pero no halló dónde descansar, así que volvió. Noé esperó 7 días más. La volvió a soltar. Esta vez volvió con una hoja, verde, viva, un susurro de tierra firme, entre tanta espera. Y Noé supo, el juicio había pasado. Esperó otros 7 días. Soltó la paloma una vez más, y esta vez no volvió, porque cuando la gracia abre paso a lo nuevo, la esperanza no regresa al pasado, vuela adelante y permanece. Entonces, la puerta se abrió, no por huida ni por impulso, sino por propósito. Un aire nuevo entró al arca, y con él, silencio. Noé fue el primero en mirar. El mundo ya no era el mismo. Donde antes hubo agua, ahora había barro y brotes. Donde hubo gritos, ahora había canto de aves. Salieron Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres que los amaban. Salieron con pasos lentos. No hubo celebración, hubo reverencia. Los animales también salieron. No corrieron, no rugieron, solo avanzaron, como si supieran que aquello no era solo tierra nueva, era pacto. Y Noé construyó un altar, de piedra, de manos, de gratitud. No pidió riqueza ni respuestas, solo ofreció su fe y su silencio. Y entonces el cielo respondió, no con voz ni fuego, sino con un arco, un lazo de luz entre la tierra y lo alto. No era solo un símbolo, era una promesa viva. Nunca más, dijo Dios al corazón del hombre. Mientras la tierra exista, habrá siembra, habrá cosecha, habrá sol y luna, habrá vida. Y Noé entendió que lo que acababa de comenzar no era solo una nueva historia, era una alianza eterna, un nuevo mundo, bajo el mismo Dios.